Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas que ven nuestro canal, el canal de International Biological College, el Instituto de Educación 100% en línea, especialista en medicina natural. En esta ocasión vamos a hablarles sobre un tema que ustedes ya habrán visto en el título de nuestro video, y es básicamente por qué razón cura el agua de mar. La mayoría de las personas creen que el agua de mar cura o nos beneficia con una multitud de patologías porque se debe, según ellos o según muchas personas, a el contenido de sal o a la concentración de sal marina en el agua. Y pues obviamente vamos a ver en este video que no es esa la razón por la que nos ayuda en diferentes patologías y nos ayuda a mantener una excelente salud. Hay muchas razones, pero definitivamente el contenido de sal no es una de ellas, sobre todo por el hecho que el agua marina tiene una concentración de sal 10 veces superior a la concentración de sal que tiene la sangre nuestra, de modo que no puede ser beneficiosa por ese lado. Y vamos a ello. Si usted se queda con nosotros, se va a dar cuenta al final todas las maravillosas experiencias que se pasan tomando agua de mar, y saber también, se dará cuenta por qué razón el agua de mar es curativa en muchas enfermedades. Vamos a dejar al final también las indicaciones o en qué enfermedades se viene usando desde ya muchísimos años el tan conocida agua de mar. Tan importante es pues que se utiliza en muchas industrias actualmente. Muy bien, vamos a iniciar, estimados amigos y amigas, y esperamos que se quede usted en nuestro canal. Pero antes, solo recordarle que se suscriba a nuestro canal para que cuando nosotros subamos videos, pues sencillamente usted se dará cuenta y podrá tener conocimiento de todos ellos. También lo invitamos a que allá abajito le dé like a nuestro video y lo pueda compartir en sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Nos beneficiamos nosotros y también se benefician ustedes y sus amistades, estimados amigos y amigas, porque nos motivan a seguir haciendo más videos. Bien, volviendo entonces a nuestro tema, estimados amigos y amigas, ¿qué es lo que cura? Fíjense que lo que cura del agua de mar realmente es el gran contenido de microorganismos. Cuando nosotros hablamos de microorganismos, son organismos vivos que no son visibles a simple vista. O sea, para verlos necesitamos del uso de algún microscopio. Y por esa razón es de que nos podemos beber el agua de mar tranquilamente sin darnos cuenta que hay un gran contenido de microorganismos. De hecho, millones de ellos en cada litro de agua marina. Pero bien, ¿cómo se llaman este conjunto de microorganismos? Primeramente, déjeme decirle que el conjunto de microorganismos se llama plancton. El plancton viene del griego plancton, que significa organismos a la deriva, o lo errante, o lo que va errante. Básicamente esa es la explicación que se le da a la palabra plancton, que en la actualidad pues corresponde a los millones de microorganismos que están presentes en el agua de mar. Obviamente ellos no van a existir en todo el mar en sí, sino que están restringidos principalmente a 200 metros, o sea, que es la zona hasta donde pueden penetrar los rayos del sol, aunque algunos dicen que hasta los 100 metros, pero normalmente hasta los 200 metros nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de microorganismos, ¿no? ¿Qué otra característica tiene? Pues sencillamente que entre mayor sea la cercanía hacia la superficie del mar, mayor va a ser la concentración de estos microorganismos. Pero hay un científico, de hecho, de origen alemán, se conocía, porque ya murió, Victor Jensen. Él en el año 1887 fue el primero en utilizar la palabra plancton para referirse a este conjunto de microorganismos. Estos se distinguen de diferente forma. El nécton, dentro de la división del plancton, a lo que se les llama nécton, estos se denomina o se llama todos los nadadores activos, o sea, todos los microorganismos que se mantienen activos nadando en el agua marina. Y el neuston son los que viven en la interfase o en el límite entre lo que es el aire y el agua. No viven propiamente dentro del agua, sino en el límite entre el agua y el agua y el aire, ¿no? Dentro de eso, dentro de su clasificación, vamos a agruparlos en base al tamaño y a su forma de alimentación. Pero fíjese, vamos a adelantarle un poquito para que no se nos aburra también. Fíjense ustedes que el plancton es el responsable, una parte de ellos, que son los responsables de entre el 50 y el 80%, algunos llegan a afirmar incluso que hasta el 90%,
del oxígeno que nosotros consumimos. Solo por ahí puede usted ir viendo digamos, la importancia de estos microorganismos, no solo para contenido alimenticio de muchos animales marinos, sino también para nuestro beneficio, aparte, digamos, de un beneficio en cuanto al planeta en sí. Pero vamos a ir viendo más datos muy interesantes, estimados amigos y amigas. Bien, ahora, el fitoplancton se divide en dos agrupaciones grandes. Una se llama fitoplancton, que corresponde a todos los microorganismos que son, por decirlo así, originarios, o son plantas, en pocas palabras, unicelulares, pero son plantas, y por eso se les llama fitoplancton. Característica, digamos, son el primer eslabón de la cadena alimenticia porque ellos van a producir energía. Ellos, a través del sol y elementos marinos, algunos químicos y otros propiamente materia orgánica, van a producir la fotosíntesis. Por eso se les llama fitoplancton y son importantísimos. No podemos decir que más importantes que el grupo que voy a citar a continuación, porque ambos grupos o agrupaciones pues, son complementarias para nuestra salud y sobre todo para el planeta. Pero los organismos que no son capaces de realizar la fotosíntesis se agrupan dentro de lo que se conoce como zooplancton. Entonces, el plancton tenemos una agrupación que es fitoplancton, que característica realizar la fotosíntesis, y el zooplancton, que son propiamente animales, todos ellos unicelulares y microscópicos, o sea que para verlos necesitamos de hacer uso de microscopios. Ahora, fíjense que hay algo interesantísimo. En un litro de agua vamos a encontrar infinidad de estos microorganismos, pero vamos a hablar solo de ellos. En un litro de agua nosotros vamos a encontrar 1.5 millones de diatomeas. Esto de las diatomeas, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque las diatomeas son un tipo de algas, algo que casi se me escapa, estimados amigos y amigas. Recuerden de que yo soy médico y soy biólogo, y dentro de la biología nosotros vemos este conjunto de microorganismos, pero es algo realmente extraordinariamente bello. Hay una belleza que es incomparable. Si ustedes buscan, porque yo no puedo compartir muchas imágenes por los derechos de autor, pero buscan imágenes de los microorganismos, del plancton en general, ustedes se van a encontrar unas bellezas en cuanto al contenido, a la forma que tienen, a los colores que tienen, que realmente lo dejan a uno enamorado e impresionado de estos microorganismos. Pero volviendo a lo que son las diatomeas, haciendo un paréntesis, decíamos, las diatomeas son un tipo de algas, pero que como muchos microorganismos del fitoplancton y zooplancton tienen una característica, que ellos tienen un exoesqueleto de sílice, más o menos como una conchita o ¿cómo se llaman estos otros? Sí, básicamente como una conchita alrededor de ellos, pero son diminutos obviamente, y ahí es donde encontramos una extraordinaria belleza en la forma y el contenido de esa caparazón que ellos utilizan. Pues esas diatomeas tienen millones de años de existir en nuestro planeta, y por esa razón es que en algunas zonas del planeta se han depositado en el lecho marino capas enormes de la caparazón de estos microorganismos, de estas algas diminutas, y como hay muchas zonas que estuvieron bajo el mar, hoy ya no, pues el hombre ha sabido explotar esos, y dentro de eso ha encontrado estas caparazones de las famosas diatomeas. ¿Y dónde las vamos a encontrar? Hay muchas pastas de dientes, de hecho las más caras, que utilizan las diatomeas, como les decíamos, son diminutas, para que nos hagan una limpieza en los dientes. Pero si ustedes, seguramente muchos de ustedes conducen su vehículo, y cuando van en las noches ven que las luces alumbran unos rótulos que se vuelven fluorescentes. Pues a estos rótulos, las pinturas con las que los pintan les agregan el exoesqueleto de estas diatomeas, y por eso es de que reflejan la luz. Vean en qué nos sirve, pues, y ahí vamos a ir viendo muchos beneficios de estos extraordinarios organismos. Vaya, pero estas diatomeas, decimos que en un solo litro de agua marina encontramos 1,5 millones de ellas. Pero hay otro grupo de microorganismos que se llaman, vamos a deletrearlo un poquito, coccolithophoridus. Estos son también algas marinas microscópicas, y vamos a encontrar en un litro de agua 10 millones de ellas. O sea, solo estamos hablando de dos especies, de dos grupos de microorganismos, y vean ustedes, en total en un litro de agua 11,5 millones, 11.5 millones de microorganismos, y eso sin meter a todo el otro contenido de microorganismos que encontramos precisamente en el mar. A estos que acabamos de mencionar, pues son algas, pero vamos a encontrar también a los copépodos. Los copépodos son una agrupación de estos microorganismos que se les llaman insectos de mar, porque parecen insectos al microscopio,
y que son tantos que incluso ellos ya pertenecen no a las algas, sino que al zooplancton, representan el 70% del zooplancton y hay más de 5.000 especies. Ahora, cuando hablamos decíamos que diferenciábamos o dividíamos el plancton en dos grupos, el fitoplancton, que básicamente eran algas que podían hacer la fotosíntesis, y el zooplancton, que eran microorganismos, o por decirlo así, animales, siempre diminutos que no podían realizar la fotosíntesis. Dentro de esta agrupación, en su gran mayoría, los copépodos, que son, como decíamos, en forma de insecto, representan el 70% y hay alrededor de 5.000 especies. Ahora, aquí viene lo interesante. Investigaciones que se han hecho los científicos de diferentes áreas de la ciencia han encontrado que el fitoplancton liberó durante millones de años tanto oxígeno a la Tierra que son los responsables de que nuestro planeta sea habitable por el contenido de oxígeno. Solo vean ahí la importancia. O sea, nosotros sabemos de que tenemos, la gran mayoría de ustedes seguramente conocen de que las plantas terrestres son las responsables de la producción de oxígeno, y sí es cierto, pero no pasa del 20%, en la mayoría de los casos 25%, y el restante lo producen las algas marinas o el fitoplancton de los mares. Recuerden que en nuestro planeta el 70% de la superficie pues es agua, y en esta agua pues vamos a encontrar a esos microorganismos. Decíamos, no están en todo el mar en sí, sino que solo están en una superficie de alrededor de 200, o en una banda de unos 200 metros de profundidad. Aquí viene algo interesante. Ustedes saben de que las ballenas, o un tipo de ballena, sobre todo la ballena azul, es el organismo vivo que más grande de todos los tiempos. O sea, aún los dinosaurios nunca llegaron a medir lo que mide la ballena azul. Pues esta señorita, la ballena azul, se alimenta de plancton, principalmente de zooplancton. Algunos le llaman krill también, que son crustáceos diminutos, pequeñísimos, y ellas se alimentan de eso. Imagínense que es a donde vamos, pues precisamente el contenido de proteínas, minerales, oligoelementos que tienen estos microorganismos. Y recuerden, no es una especie, son un contenido, un gran número de ellas, y cada uno de ellos nos va a facilitar muchos elementos para mejorar nuestra salud. Bien, en 1977 los científicos llegaron a zonas del lecho marino donde habían volcanes, o sea, volcanes marinos que están en erupción, que están activos, y descubrieron que en esas zonas donde el agua llega digamos, a una temperatura de hasta 300 grados centígrados, encontraron microorganismos viviendo ahí. Eso les puede decir a ustedes de la capacidad que tienen estos microorganismos para adaptarse y de aprovechar muchos elementos, tanto químicos como orgánicos, que les sirven para realizar su nutrición, su digestión y algún tipo de quimiosíntesis. Precisamente este grupo, ahí se descubrió la quimiosíntesis, para poder vivir ellos en esas condiciones tan extremas. Bien, decimos que este grupo de microorganismos pueden ser unicelulares o multicelulares, pero siempre nos estamos hablando de organismos microscópicos. Eso no lo perdamos de vista, porque cuando usted toma un vaso de agua de mar y la ve, pues sencillamente no va a haber nada más que agua. Y ahí hay cantidad, millones de microorganismos, pero solo se ven a la luz pues, del microscopio. Y dentro de estos pues incluyen, ¿qué agrupaciones aparte de las que ya vimos? Incluyen bacterias, arqueas, virus, la mayoría son protozoos, decíamos, algunos hongos, algas, y animales como rotíforos y copépodos, que acabamos de mencionar algunos, muchos animales y plantas macroscópicas, o sea, algunos peces, algunos tipos de algas mayores y algún tipo de medusas. Tienen, aunque son macroscópicos, se pueden ver a simple vista, pero los estados larvales o juveniles de ellos son microorganismos muy pequeños y que en determinado momento son parte del plancton del mar. Entonces, esta es una forma de clasificarlos a ellos, pero vamos a distinguir, como decíamos, principalmente dos grupos, ¿no? El fitoplancton y el zooplancton. Pero recordemos algo también, o tomemos en cuenta algo. Los microorganismos que toda la vida viven como plancton, o sea, son diminutos siempre, a esos se les llaman holoplanctónicos, ¿ya? Que son en su gran mayoría. Pero los que solo una etapa de ellos son plancton, como el caso de algunos, digamos, peces, algunas, decíamos, algas y algunas medusas, a estos microorganismos se les llama meroplanctónicos, porque solo durante un tiempo forman parte de lo que se conoce como el plancton. Bien,
Hay otra agrupación, o sea, el plancton, que está conformado básicamente por bacterias, se llama bacterioplancton, y estas son comunidades bacterianas que intervienen en los ciclos biogeotérmicos o biogeoquímicos de algunos elementos del mar, y eso va a favorecer el clima y los ciclos de la Tierra, ¿no? de nuestro planeta, y estos elementos en los que ellos intervienen, estos ciclos biogeoquímicos, perdón, estamos hablando del carbono, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del oxígeno y el ciclo del fósforo. Y esto pues interfieren ellos o contribuyen directamente al el clima básicamente de nuestro planeta. Y recuerden que estos son el primer eslabón de la cadena alimenticia. ¿Por qué? Principalmente el fitoplancton, porque ellos son capaces de producir prácticamente de la nada biomasa, y después ellos sirven de alimento a otros organismos más grandes, y así sucesivamente se va dando pues la cadena alimenticia, ¿no? Para que nos tengamos o vayamos teniendo una idea más fija, más clara, ¿no? Vamos a ver cuál es la medida que se utiliza actualmente para que nosotros nos demos una idea del tamaño de estos microorganismos. La medida utilizada es la micra. Ahora, ¿qué es la micra? Es la milésima parte de 1 milímetro. Ustedes, si agarran su regla o su metro, se van a dar cuenta que 1 milímetro es un pedacito demasiado pequeño, y entonces los científicos han dividido 1 milímetro en 1000 partes, y cada una de estas partes se llama micras. Entonces eso ha permitido que nosotros dividamos, hagamos otra división del plancton. El más pequeño se le conoce ultraplancton, que este no llega más allá de las 5 micras, y que son y la segunda escala son los que más nos interesan a nosotros, porque ya los otros son un poco más grandes y se pueden ver a simple vista, ya se considera una contaminación visual, pues, pero no es que sean contaminantes para nuestra salud. Pero ya a uno no le gusta ver cositas ahí en su vaso de agua rondando, ¿no? Pero básicamente los que nos interesan a nosotros porque son invisibles al ojo humano es el ultraplancton, decíamos, que no llega más allá de 5 micras, y el nanoplancton. El nanoplancton entra dentro de esta escala los microorganismos que miden de 5 a 60 micras. Después vamos a encontrar el microplancton propiamente dicho, que va a medir entre 60 micras a 1 milímetro. Ya este tipo de organismos básicamente no nos interesa porque ya es un poco más grande, y muchos de ellos se pueden ver a simple vista. Después tenemos el mesoplancton, que va de 1 a 5 milímetros, que básicamente son larvas de peces. El macroplancton, que es entre 5 milímetros y 10 centímetros, que esos ya salen, como decíamos, básicamente del interés nuestro en cuanto al contenido del agua marina, pero me toca seguirles informando también porque no está de más. El megaloplancton básicamente son los que miden más de 10 centímetros, por ejemplo las medusas. Entonces, esto es, estimados amigos y amigas, lo que nos interesa a nosotros de este grupo de microorganismos. Pero ustedes dirán, bueno, ya sabemos que es el microplancton, ¿qué más nos puede decir? Pues básicamente decíamos que entre el 50 y el 85% del oxígeno que se libera hacia la Tierra corresponde a este grupo de microorganismos. Esta hipótesis fue confirmada en el 2015, fíjense, de forma reciente, en el proyecto internacional Tara Oceans, cuyos resultados concluyeron que el fitoplancton genera al menos la mitad de oxígeno que respiramos, como mínimo la mitad, imagínense ustedes. Eso significa unos 270.000 millones de toneladas por año de oxígeno que estos microorganismos producen.